Hola a todos, hoy vamos a hacer una manualidad navideña muy sencilla en la que vamos a utilizar simplemente cartón y restos de lana de las que tengáis por casa. Ya veréis que es muy sencillo de hacer y que queda muy bonito. Así que comenzamos. Y para los que sois nuevos por aquí, me presento, me llamo Araceli, bienvenidos al canal With Brush and Paper. Si no te has suscrito ya, te recomiendo que lo hagas porque vas a ver muchas cosas bonitas. Para empezar con la manualidad de hoy, vamos a coger estos cartones que tenemos aquí, los vamos a chafar. Estos son de papel higiénico, pero también tenía otros rollos más grandes de cartón, del papel de cocina. Y lo que he ido haciendo es cortarlo más o menos así, en tiras de aproximadamente un dedo de grosor. Pues con todo este material lo que vamos a hacer, tanto con el cartón como con la lana, es una guirnalda navideña, ¿vale? Pero muy sencillo porque además son dos elementos que siempre tenemos en casa y ya veréis el resultado, por favor. Quedaos hasta el final porque os va a encantar. Bueno, ¿cuántos vais a necesitar? Pues eso dependerá de la cantidad de elementos que queráis hacer en la guirnalda, pero bueno, yo, como veis, hice un mínimo de 9. Luego necesitáis un trozo de cartón que lo podéis recortar de un trozo de una caja y vamos a liar lana. Así, tal cual veis. Esta aproximadamente mide unos 12 centímetros de ancho y vamos a darle aproximadamente entre 25 y 28 vueltas. Después vamos a cortar pues uno de los extremos con unas tijeras. Yo utilicé estas que tienen bastante filo y lo vamos a colocar así a lo largo en la mesa. Ahora vamos a coger cada trocito de cuerda, lo vamos a doblar por la mitad y lo vamos a anudar así como ves en la imagen en nuestro cartón. Y tenemos que recubrir absolutamente todo el perímetro del cartón. Esta es la parte más entretenida, pero no creáis que se hace fácil y rápido. Os dejo también arriba en la cajita un vídeo con otras ideas para Navidad. Una vez que lo hemos terminado tiene que quedar así y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la lana introduciéndola por dentro y sacándola por el otro lado, ¿veis? Para que quede esta formita así como si fuera un gorrito. Ahora vamos a coger un trozo de lana del mismo color y lo vamos a anudar aproximadamente por la mitad haciendo un nudo bien fuerte. Con un poquito de relleno de cojín vamos a rellenar por dentro para que no se chafe, coja buena forma y con unas tijeras vamos a ir recortando la parte superior como si fuera un pompón. Nos tiene que quedar como un pomponcito redondo. Y una vez terminado, así es como queda. Ahora vamos a coger lana de otro color y nuestro cartón anterior y vamos a ir rodeando el cartón igual que la vez anterior, aproximadamente entre 25 y 28 vueltas. Si aparece un nudo en la lana como me ha pasado a mí, lo que tenemos que hacer es cortarlo, quitar esa parte y continuar rodeando de nuevo el cartón. Cortamos nuestra lana por un extremo, la colocamos de forma horizontal sobre la mesa y vamos a utilizar una de las cuerdas para atarla por la mitad, así tal cual veis en la imagen. Ahora vamos a coger un peine de los que tengáis por casa y vamos a ir peinando la lana, así despacito, poco a poco, hasta que se vaya deshaciendo y quede más o menos lisa. También podéis ir ayudándoos de las manos para ir deshaciendo poco a poco las hebras. Así os costará mucho menos trabajo peinarlo después. Mirad el resultado, más o menos así es como quiero que quede y lo voy a colocar con un poquito de silicona sobre la base del gorrito. Y ahora nos falta el último detalle, le vamos a poner una nariz a nuestro gnomo con una bolita de madera y un poquito de silicona pegado justo ahí en el gorrito. Y con las tijeras vamos a recortar un poquito la forma inferior para que quede así de bonito. Aquí podéis ver estos que he hecho ya, dos con la barbita
y esta que es una noma a la que le he hecho unas trenzas. He cambiado el color de la lana para el gorrito y he puesto unos lacitos en las trenzas del color del gorro. Y ahora os voy a enseñar cómo he hecho las trenzas para la noma. He cogido lana de color blanco y voy a repetir el mismo proceso que con la barba. Vamos a coger el cartón y vamos a ir rodeando, dando aproximadamente unas 20 vueltas esta vez. Lo cortamos por la base y lo vamos a extender sobre nuestra mesa de manera horizontal. Vamos a coger un trocito de lana del mismo color y vamos a anudar exactamente por el centro con un nudo bien fuerte para que no se suelten ni se salga ninguna hebra. Ahora vamos a dividir la lana en 3 partes iguales y vamos a empezar a trenzar. Esta parte, como veis, hacer las trenzas es muy fácil, solamente necesitáis un poquito de paciencia y de maña y es facilísimo. Una vez hemos terminado de trenzar, vamos a coger un trocito de lana del color del gorro y vamos a hacer un lazo. Repetiremos el proceso al otro lado del nudo y quedará así. Ya tenemos nuestras 2 trenzas, ahora solo tenemos que pegar la parte superior de las trenzas en la base del gorro y poner una nariz. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado, porque ahora vamos con la segunda parte de nuestra guirnalda. Vamos a necesitar para eso un poquito de lana. He vuelto a coger este color porque así los arbolitos que vamos a hacer ahora van a combinar perfectamente con el color de los gnomos. Vamos a coger un cartón de unos 8 centímetros aproximadamente y vamos a empezar a darle vueltas. Os recomiendo que no lo hagáis muy grueso, es decir, con unas 10 vueltas aproximadamente es suficiente. Vamos a coger y vamos a cortar por la parte inferior, igual que hemos venido haciendo hasta ahora. Una vez que lo hemos cortado, así es como tiene que quedar, ¿vale? Esta es la forma que le vamos a dar, pero primero lo vamos a atar por el centro para poder luego colgarlo de la guirnalda. Vamos a coger una de nuestras cuerdas y la vamos a atar justamente por la mitad con un nudo fuerte. Ahora con otro trozo de cuerda lo vamos a cortar y lo vamos a poner así como medio centímetro por debajo de donde hemos anudado la otra y vamos a hacer otro nudo. Ahora vamos a repetir este proceso 2 veces más. Una vez que tenemos nuestros 3 pompones, vamos a cortar la parte de abajo de cada uno para que queden más o menos parejos todos los hilos. Así con cada uno de ellos repetimos el proceso y que queden pues más o menos iguales, de la misma longitud. Así, este también lo vamos a cortar y bueno, una vez que tenemos los 3, vamos a pegarlos con un poquito de silicona, aproximadamente ahí donde está el nudo. Vamos a colocar sobre ese nudo nuestro segundo pompón y ahora, igual que hemos hecho, vamos a poner otro poquito de silicona sobre el nudo del segundo pompón y colocaremos el tercero. Una vez que hemos pegado los 3, le vamos a dar la vuelta, lo ponemos por delante y mirad lo que le voy a colocar. Estas estrellitas de madera que compré en un bazar y me van a venir genial para ponerlo en la parte superior del árbol de Navidad. Y ahora tenemos varias opciones para ponerle a modo de adornos. Yo tengo bolitas de madera y estas bolitas blancas que son como de corcho. En este caso voy a poner las blancas de corcho para que haga contraste con la lana de color verde. Pero podéis poner cualquier otras bolitas de madera o pedrería, cualquier cosita de las que tengáis por casa. Bien, he terminado ya mi árbol de color verde y ahora he hecho otros 3 pompones y en esta ocasión de color blanco.
vamos a pegar el mismo proceso. Vamos a pegar el segundo pompón sobre el primero y el tercero sobre el segundo, así, en escalón. ¿De acuerdo? Al darle la vuelta tiene que quedar como en cascada. Una estrellita en la parte superior, y en esta ocasión lo que he hecho es poner aquí las bolitas en color madera porque contrasta muy bien con la lana blanca, ¿vale? Lo importante es que se vean bien. Pues así es como han quedado nuestros arbolitos. Ahora voy a hacer unos cuantos más y los voy a colocar en la guirnalda. Mirad, este es el resultado. Voy intercalando arbolitos con gnomos. Y mirad qué bonito queda en la guirnalda iluminada. Me gustaría saber qué te ha parecido, así que déjamelo en comentarios y también dame un like y suscríbete al canal, por favor, si no lo has hecho, porque me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Un saludo y hasta el próximo.